Muy buenos días, niños y niñas del segundo grado de primaria, estimados padres de familia. Con ustedes, Miss Angélica, en esta oportunidad para trabajar las actividades del día martes 15 de diciembre que corresponden a matemática. Empezamos pues compartiendo pantalla con ustedes para indicarles de qué trata la actividad. Muy bien, estamos en la semana 37. Como les dije, la experiencia de aprendizaje que nos acompaña durante toda esta semana es motivos y formas para agradecer, ¿no? Agradecer por todo ese trabajo que venimos desarrollando. Las orientaciones para la familia y el estudiante es que la competencia que se va a trabajar en matemática es resolver problemas de cantidad. La meta de hoy es proponer un problema y explicar su solución usando materiales o dibujando, ¿sí? Vas a tener que crear tu propio problema y resolverlo, ¿no? Explicando cómo lo resolviste usando, por supuesto, materiales o dibujándolos. Para que te ayude a lograr esta meta, tenemos los siguientes criterios. Encontrar relaciones entre los datos del problema, ¿no? Que es propuesto. Representar los datos del problema usando materiales gráficos u operaciones de suma o resta, explicar cómo se resuelve el problema que propones. Pues bien, el título de la actividad se denomina Lo que me gustó aprender en matemática y cómo lo uso en mis actividades diarias. ¿Sí? ¿Cómo lo usas en tus actividades diarias? Entonces va a ser aquí un problema, quizá considerando lo que más te gustó, ¿de acuerdo? Por supuesto, observa el video de la explicación de la clase de hoy, ya sea a través del canal de YouTube o al grupo de WhatsApp, que te servirá para resolver las actividades propuestas. Y si luego de observar el video tienes alguna duda, avísame, ¿no? Para comunicarme contigo y poder así despejar esa inquietud que tengas. ¿Cuál es la recomendación del día de hoy? Envía como evidencia las páginas 2, 3 y 4, ¿no? De este PDF y las páginas de la 213 a la 216, que son 4 páginas, lo vas a resolver directamente en tu libro de grado, no del segundo grado, ¿de acuerdo? No es necesario imprimir estas hojas porque también te la voy a mostrar luego acá, pero es para la explicación. Tú ya no es necesario que lo imprimas ni que transcribas, sino trabájalo directamente en tu cuaderno de trabajo o libro, que también le decimos, ¿de acuerdo? A partir de acá, entonces, sí es evidencia. Ya les dije la fecha. La actividad también se denomina, ¿no? Como ya lo dije, lo que me gustó aprender en matemática y cómo lo uso en mis actividades diarias. En todo este tiempo de Aprende en Casa, nos planteamos diversos retos y aprendimos muchas cosas. Fernando y Susan nos cuentan lo que más les gustó aprender en matemática. Lee la siguiente situación. Miren lo que dice Fernando. A mí me gustó resolver problemas en los que tuve que comparar, ¿no? Comparaban una cantidad con la otra, ¿recuerdan? O a los pesos también en las balanzas, ¿no? Estábamos comparando. Igualar, también, ¿no? Cuando son iguales. Buscar el total de los datos y conocer las figuras geométricas. Estos aprendizajes lo logré gracias a mi profesora y a mi familia. Me siento feliz y contento por las cosas nuevas que aprendí. Mira lo que dice Fernando en lo que aprendió en el área de matemática. Vamos a ver qué dice Susan. Dice, lo que me gustó aprender fueron los gráficos de barras, ¿no? Sobre las mujeres destacadas de mi comunidad y mi familia. ¿Recuerdan esta bonita actividad? También me agradó usar las monedas y los billetes que lo hicimos la semana pasada para encontrar equivalencias e igualdades. Usé las monedas, las regletas y una balanza para encontrar las equivalencias. Mira, ¿qué te habrá gustado a ti? Pues bien, ahora sí, a ti, ¿qué es lo que más te gustó? Puedes iniciar escribiendo, mira, en la siguiente manera. A mí, lo que más me gustó aprender es, acá, exprésate a través de la escritura, ¿qué te gustó más aprender en el área de matemáticas? Estamos hablando del área de matemáticas, ¿sí? Escríbelo entonces ahí, lo que a ti te gustó más aprender, ¿de acuerdo? Pues bien, te proponemos un reto a partir de lo que más te gustó aprender en matemática. Propón un problema y explica su solución usando materiales o dibujos. Para ello, primero tienes que formular el problema. Mira, acá tú vas a escribir tu problema.
Recuerda que un problema tiene que tener datos, ¿sí? Los datos que luego te vamos a explicar detenidamente al respecto, y pregunta, porque si no le ponemos pregunta al problema, ¿qué vamos a resolver? Entonces, todo problema tiene sus datos y su pregunta, ¿de acuerdo? Ahí la vas a escribir. Aquí nada más escribir. No vas a resolverlo, no vas a explicar aquí en este cuadro cómo lo resolviste ni usando material. Solamente escribe tu problema claro. Puede ser, como se dijo en un inicio, de sustracción o adición, ¿sí? En otras palabras, de suma o de resta, que más conocido de esa manera, ¿de acuerdo? Pero lo correcto es adición y sustracción. Pues bien, recuerda que en el problema tienen que aparecer los datos y la pregunta, lo que les acabo de decir. Piensa en cómo puedes resolver el problema y explícalo usando materiales o dibujos. Primero, explicar la solución del problema usando materiales con los que cuentas. Luego, puedes usar dibujos o gráficos para explicarlo. Pues bien, acá en este cuadro sí vas a tener ya que usar el material, ¿no? Puedes dibujar regletas de acuerdo a tu problema que planteaste, de acuerdo a tus datos. Puede ser regletas o chapitas, tapitas, ¿no? Para sumar, para quitar, si es una resta, ¿no? Y la operación, ¿de acuerdo? Ahí lo resuelves. Pues bien, acompaña tu explicación mencionando para qué para qué te puede servir lo que aprendiste, ¿no? Aquí también vas a tener la oportunidad de explicar brevemente, ¿no? ¿Para qué te sirve este aprendizaje, ¿no? Que has logrado, ¿no? De esta operación, de este problema que hiciste, ¿de acuerdo? Pues bien, lee lo que dice Susan y Fernando nuevamente. Dice, Susan, la organización de datos en el gráfico de barras me sirve para saber la preferencia de las personas y tomar decisiones. Por ejemplo, cuánto tenemos que elegir un juego, ¿no? De repente si están en un grupo, ¿no? Y todos tienen diferentes preferencias en un juego o en elegir un color o en un nombre o en una mascota, pueden hacer este tipo de gráficos, ¿sí? Para saber, haciendo como una encuesta, ¿no? Preguntando a cada niño e ir marcando las preferencias para luego hacer el gráfico de barras, ¿sí? Mira lo que dice Fernando. Resolver problemas que necesitan aumentar, en caso de las adiciones, quitar las sustracciones, comparar o igualar los datos. Me sirven para saber cuánto debo ganar o recibir devuelto a la hora de hacer compras, ¿sí? Eso me gusta y a mi familia también, lo que también les decía anteriormente, ¿no? Cuando nosotros vamos al mercado usamos mucho lo que es la suma y la resta, ¿sí? Pues bien, ahora en tu cuaderno puedes iniciar como en el ejemplo. Lo que aprendí es, ¿no? ¿Qué aprendiste y para qué te sirve, ¿no? Guiándote de Susan y de Fernando, ¿no? Puedes ahí poner tú mi pequeño, mi pequeña, ¿qué aprendiste y para qué te sirve eso que has aprendido? Gran trabajo hasta el momento, ¿de acuerdo? Pues bien, es importante recordar que debemos reconocer y agradecer a las personas que nos ayudaron a lograr los aprendizajes. Es muy importante ser agradecidos. Así que por eso yo nuevamente le repito a ustedes, papito, mi agradecimiento infinito por el apoyo brindado a sus niños. Sin su apoyo no hubiera sido posible estar culminando satisfactoriamente este año escolar virtual. Así que muchísimas gracias y a ustedes también, mis niños, ¿no? Por ese empeño, por esa dedicación que han puesto también en sus trabajitos. Pues bien, las siguientes personas te ayudaron a lograr los aprendizajes. ¿Qué personas, coloca ahí, quiénes te ayudaron a lograr los aprendizajes? Si hay más de 3, puedes poner acá, si es mamá, acá puedo poner otro puntito, papá, acá de repente la tía, el abuelo, la abuela, ¿no? La profesora, el profesor, no sé. Escribe ahí las personas que te ayudaron. Ojo, mira que dice, piensa en algunas palabras para agradecerles. Piensa, nada más. ¿Por qué? Porque en una próxima actividad vas a tener que agradecer, ¿sí? Pues bien, entonces continuamos. Guarda esas ideas, como te lo decía, para que escribas en otra actividad. ¿Qué ideas estas? No pensar en palabras de agradecimiento, ¿no? Ten las ideas ahí, anda pensando cómo voy a agradecer a esas personas que me ayudaron en mi trabajo
¿no? remoto de lo que es actividad de aprende en casa. Pues bien, conversa con un familiar sobre lo que aprendiste a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para proponer el problema? ¿Qué hiciste? O así de repente lo escribiste, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer antes para escribir el problema? ¿Qué has considerado? ¿Cómo explicaste la solución del problema? ¿Qué materiales utilizaste? Menciónalos ahí. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Como siempre les digo, y no me voy a cansar de repetirlo, si tenemos una dificultad, no nos quedemos ahí, que no sea una traba para no continuar, sino al contrario, tenemos que superar esa dificultad, ese obstáculo y continuar, ¿sí? Pues bien, ¿quiénes te ayudaron en esta oportunidad para plantear y resolver el problema? ¿Cómo te sientes por tus logros? ¿Cómo te sientes estar terminando satisfactoriamente el año escolar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo piensas que se sienten las personas que te ayudaron, que te ayudó a verte feliz? ¿No? ¿Cómo crees que se sienten? Pues bien, acá está la explicación de cómo deben escribir ustedes un problema. Dice, recuerda, todo problema tiene que considerar los datos necesarios y la pregunta para ser resuelto. Observe el siguiente problema. Mira, dice, Sammy y Manuel visitaron una granja, ¿no? Es el inicio del problema. Sammy dio de comer a 28 ovejas, es el primer dato, está señalando de rojito, y Manuel a 14 cerdos, es el segundo dato. Estos dos son los datos. Con eso voy a trabajar mi operación, ¿de acuerdo? Acá viene lo que está de amarillito, viene la pregunta. ¿A cuántos animales dieron de comer? Mira, qué sencillito es escribir un problema, un inicio para saber de qué vamos a tratar, ¿sí? Los datos mínimo son 2 datos, pueden haber más datos, claro que sí, y una pregunta. O también pueden haber de repente 2 preguntas, por lo tanto van a haber 2 respuestas, 2 operaciones de resolver. Pues bien, ese es un ejemplo. Tú puedes hacer cualquier problema, ¿no? Para solucionar el problema puedes emplear materiales, dibujos o gráficos. Pues bien, ahora sí, nos invitan a resolver las 4 páginas, ¿no? de nuestro libro de matemática, pero no quisiera pasar ahí sin antes que deben ustedes, una vez que terminaron ya de resolver las páginas del libro, vuelven acá y se autoevalúan, ¿no? Encontré relaciones entre los datos del problema o de repente hablé de un dato que no tenía nada que ver con el segundo dato y al final no pude resolver quizás el problema, ¿de acuerdo? Si lo lograste o no. Representé los datos del problema usando materiales gráficos, operaciones de suma o resta. Expliqué cómo se resuelve el problema que propuse, por supuesto, y desde ya te estoy felicitando, ¿no? Por tu gran trabajo que estás haciendo de forma estupenda, ¿de acuerdo? Ahora sí pasamos rápidamente a las páginas de nuestro libro. Muy bien. Problema 1. Sammy y Manuel visitaron una granja. Sammy dio de comer a 28 ovejas y a 14 cerdos. ¿A cuántos animales dieron de comer? No hay problema que vimos anteriormente. Pues bien, recuerden que están en una granja, que Sammy dio de comer a 28 ovejas y Manuel a 14 cerdos. Comenten de qué trata el problema, qué tipo de animales había, qué queremos averiguar de acuerdo a la pregunta y vamos a representar acá con material de base 10 las cantidades de estos animalitos. Mira acá, vas a representar con material de base 10 a los, ¿cuántas ovejitas eran? Que ya se me pasó, 28 ovejas y 14 cerdos. Vas a dibujar aquí con material de base 10, recuerda las decenas y las unidades. ¿Cuántas decenas voy a dibujar en 28? ¿Sí? ¿Y cuántas unidades voy a dibujar también para 28? Y luego, ¿cuántos cerdos en 14? ¿Cuántas decenas voy a hacer? ¿Y cuántas unidades también voy a representar? Y finalmente dice total de animales. Acá sumas estas dos, ¿cuántas decenas habían acá? Más las decenas de acá, ¿no? Y vas a representar ahí tus decenas viendo el total de animalitos, de acuerdo con sus respectivas unidades. Pues bien, dieron de comer ¿a cuántos animales dieron de comer? Pone la respuesta. Y ahora sí lo va a hacer, eso es de forma gráfica, ¿sí? De forma gráfica. Ahora lo van a hacer en este esquema, resolviendo, ¿no? A través de la operación. ¿Cuántas ovejas dieron de comer? ¿A cuántos cerdos? ¿Cuánto fue el total? Y hacemos la operación acá. Ovejas, ¿cuántas dieron de comer? Más, porque estamos adicionando, agregando, más a los cerdos que dieron de comer, y la respuesta final.
pero luego vas a responder, dice acá, en tu cuaderno, lo puedes hacer en una hojita o al reverso de esta hoja, ¿no? Dice, Sammy dice que dio alimentos al doble de animales de los que alimentó Manuel. ¿Será verdad eso? ¿Que 28 es el doble de 14? ¿Qué dices? El doble significa 2 veces, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el doble de 5? 2 veces 5, 10, ¿verdad? 5 más 5, 10. ¿De acuerdo? El doble de 5 es 10, ¿no? ¿Será verdad acá que el doble de 14 es el 28? ¿Qué dicen? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Explica por qué en forma muy aparte, sin un ojito o al reverso. Pues bien, problema 2. De los 51 cerdos que hay en la granja, miren acá están los cerdos, ¿no? Los lechoncitos, justo para Navidad. Dice, de los 51 cerdos que hay en la granja, 17 son machos y el resto son hembras. Mira, de los 51, 17 son machos, el resto son hembras. La pregunta es, ¿cuántos cerdos son hembras? ¿Qué vamos a hacer? Dice, comenta de qué trata el problema, qué queremos averiguar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para saber cuántos cerdos hembras hay? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y acá vas a representar, dice, representa el problema con material de base 10, ¿no? Dibuja. Entonces aquí vas a dibujar los 51 cerdos que hay en la granja con material de base 10. En 51, ¿cuántas decenas hay y cuántas unidades? Y luego vas a tener que quitar, tachar los cerdos machos que eran 17. No vas tachando ahí 17. 17 animalitos que son machos. Luego vamos a completar acá con operaciones cuántos machos hay, cuántas hembras hay y cuántos era el total. Y acá vas a hacer la operación de tu sustracción, el total de cerdos menos los machos, te va a dar la diferencia que viene a ser las hembras. Entonces respondes cerdas hembras, no la cantidad. Y por supuesto también vas a responder al reverso o en una hoja aparte, ¿no? Manuel dice que la cantidad de cerdos machos es la mitad de la cantidad de cerdos hembras. ¿Será verdad? ¿No? Que la mitad es 17 de 51, ¿qué dices? ¿No? Si decimos mitad de 10, ¿cuánto de la mitad? Tenemos 10 deditos acá. ¿No? La mitad sería esto, ¿no? 5, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los números que nos indican ahí, ¿será verdad esa pregunta? ¿No? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Y nos vamos a la pregunta número 3. Paulino vendió 23 galletas de quinoa y 15 de kiwicha en una feria. ¿Cuántas galletas de kiwicha menos que de quinoa vendió Paulino? Repito la pregunta. ¿Cuántas galletas de kiwicha menos que de quinoa vendió Paulino? Comenta de qué trata el problema, cuántas galletas vendió de quinoa, cuántas galletas de quinoa vendió y cuántas de kiwicha. Y luego vas a representar acá. Dice cantidad de galletas de quinoa. ¿Cuántas eran? Dijimos 23 galletas de quinoa. Entonces vas a dibujar aquí con material de base 10, 23, ¿cuántas decenas habrán? Y 23, y dice, tacha 15. ¿Por qué? Porque son las de kiwicha, ¿verdad? Y luego vas a poner aquí cuántas te quedaron con material de base 10. Recuerden, decenas y unidades. Y finalmente haces tu operación. Ya no te voy a decir qué operación vas a hacer aquí para saber cuántas fueron de kiwicha. A ver, vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuántas galletas de kiwicha menos que de quinoa vendió Paulino? ¿Qué operación vas a hacer? Resuélvela ahí también y por supuesto da tu respuesta. Y finalmente completas acá también el esquema, ¿no? Galletas, ¿de qué fueron? ¿Recuerdan? ¿De qué sabor eran? ¿No? ¿Cuáles eran de mayor cantidad y cuáles eran de menor cantidad? Coloca ahí también, por favor. Y también explica en la parte del reverso, dice, ¿cómo encontraste la solución de este problema? ¿Te fue fácil, te fue sencilla? ¿Cómo lo hiciste? Y por último, Lorena tenía en su tienda 56 pares de zapatos. Al finalizar el día, le quedaron 37 pares. ¿Cuántos pares de zapatos vendió? Miren, llegó a vender 57 pares y de regreso le quedaron 37 pares. ¿Cuántos vendió? ¿Qué operación tendré que hacer acá? Igualmente, comenten de qué trata el problema. ¿Aumenta o disminuye esta cantidad inicial
con esto que regresó, ¿aumentó o disminuyó? ¿Qué dices? ¿Qué podemos hacer para saberlo? Mira, se te propone acá representar también con material de base 10. Dibujo la cantidad inicial. ¿Cuántos pares de zapatos llevó al mercado? ¿Cuántos, retiren lo necesario para obtener la cantidad final, ¿no? Acá tienes que tachar cuántos vendió para saber cuánto regresó y dibuja la cantidad final. Y por supuesto vas a resolver acá este esquema, ¿no? Vas a poner la cantidad inicial menos la cantidad que regresó para saber cuántos pares vendió. Igualmente es sacar tu operación. ¿Qué operación vas a hacer? Si una suma o una resta, ¿no? Lorena vendió, colocas ahí. Y por supuesto también respondes qué operación aplicaron para responder el problema y por qué. Por supuesto, te felicito también por este gran trabajo que estás haciendo el día de hoy. Así que si tienes alguna duda, de repente sí por ahí alguna, avísame para explicarte, ¿no? Y puedas entender y enviar una evidencia correcta. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.